se presenta la Ingenieros Civiles y Asociados con la intención de hacer una mina a cielo abierta para llevarse pues lo que aquí tenemos, que es mucho, lo que tenemos de piedra caliza. Todos estos predios primero son tierras nacionales, pasan a ser tierras privadas con diferentes prestanombres. De hecho, uno de esos predios lo dividen como en 30 o 35 propietarios pequeños y luego reúnen a todos los propietarios y se lo vuelven a vender a una sola persona. Yo tuve la oportunidad de enterarme de este caso porque fui la subsecretaria de Ecología de 1982 al 31 de marzo de 1986 y se llegó a la conclusión de que este proyecto no era realmente conveniente para México. En primer lugar, porque el manto freático es muy frágil. Esta es una zona muy frágil, una zona kárstica con un suelo muy delgado. Todo está agarrado a piedras y abajo todo es como un queso gruyère. Abajo hay cavernas y cavernas y cavernas y aquí parece que ya acabó, que ya llegaste a piso, pero abajo de este piso hay más cavernas y más agua y más agua y más ríos. Es un lugar excepcional, es un lugar maravilloso y necesitamos cuidarlo. La empresa insiste en el proyecto y lógicamente a mí también me presionan a emitir esta evaluación de impacto ambiental. Yo no acepto porque me parece que realmente es devastador para esta región y entonces pues ahí presenté mi renuncia como subsecretaria de Ecología por este caso. No valió de mucho que renunciáramos porque finalmente el proyecto se llevó adelante. En una zona donde había eh, monumentos arqueológicos importantes. Había uno muy importante que estaba justamente al lado de donde ellos estaban empezando a hacer la dársena. Pero del otro lado de la carretera, donde iban a hacer pues, la explotación, digamos, de la mina, pues había muchos más. Y se presenta pues como una empresa con buenas intenciones, que viene a ayudar a la población, que va a haber desarrollo gracias a ellos, que van a ayudarnos a tener material para las calles y todo eso, a cambio pues de lo que iban a sacar ellos ya con un permiso federal, con el cual pues, no podíamos ni discutir, ¿no? Era como de ley, ya tienen permiso, pues hay que dejarlos trabajar. Pero su actitud, pues tenían una buena estrategia de ganarse a la población para no tener oposiciones y lo estaban haciendo bien porque nosotros no entendíamos, no conocíamos realmente la profundidad del asunto. Y lo primero que tienen que hacer para poder hacer la explotación de la piedra caliza es dragar para hacer un puerto de altura, porque necesitaban que los barcos que fueran a llevarse la piedra caliza eran muy grandes. Conforme fue pasando el tiempo, los años, ahí sí ya se empezó a notar algunas gentes un poquito más despiertas, más suspicaces, decían, oigan, pero es que están sacando demasiado, se está yendo muy profundo, está haciendo muy grande esto, va a ser un hoyo aquí en la selva gigantesco y eso no puede estar bien. Y siguieron y bueno, veíamos pasar esas gigantescas naves de cientos de toneladas y salía una y salía otra y salía otra y regalaban un poquito a la ciudad pues para arreglar de calles y parecía que con eso ya estábamos contentos nosotros, pero no, porque ya mucha gente ya se estaba dando cuenta que esto iba más allá de un simple negocio de compra de tierra para arreglar cualquier cosa en otro país. Ya estábamos dando cuenta que se estaban llevando a nuestro país en polvo para convertirlo en calles, en carreteras, en Estados Unidos. Y entonces este proyecto continúa. En el 2001 vuelven a someter una manifestación de impacto ambiental y se les otorga. Y se les otorga de una manera muy, yo diría, dramática, porque fue el último día de la gestión de Ernesto Zedillo. Y ese último día, la secretaria de ese entonces no estaba al tanto de que sí se había otorgado esa manifestación de impacto. Y resulta que, por ejemplo, quien es el asesor del presidente, la presidencia de la República, en el momento que se aprueba esta manifestación de impacto ambiental, acababa de ser
el presidente del Consejo de Administración de la empresa Calica. Él era un ingeniero Borja, un ingeniero muy conocido en México, muy reconocido. Él era el presidente del Consejo de Administración de Calica y deja de ser el presidente, inmediatamente pasa a ser un asesor, se dice que coordinador de los asesores del presidente Zedillo. Años después, hasta ahí se llamaba Calica, Calizas Industriales del Carmen, eso es Calica. Con los años, ICA le vende a Vulcan y entonces cambian el nombre, porque ya Vulcan, como empresa norteamericana, se vuelve 100% propietario de Calizas Industriales del Carmen y le cambia el nombre por Sactún. Prácticamente es la empresa más grande de asfalto de los Estados Unidos. De 2001 hasta 2016 se dedica a declararle al gobierno de México: cumplo. Ellos mismos firman oficios, documentos: estoy cumpliendo con el permiso forestal, estoy cumpliendo con el permiso de impacto, estoy cumpliendo con el permiso del agua, estoy cuidando los cenotes, etcétera. Todo eso lo declaraba. Durante todas esas se lo entregaba a la autoridad mexicana: mira, estoy cumpliendo, ¿no? Pues bueno, declara que está cumpliendo, ¿no? Es una declaración ante una autoridad, no debería mentir. Pero tenían la complacencia de los gobiernos del PRI, de los gobiernos municipales, de los gobiernos federales. Las autoridades de medio ambiente eran laxas, no sancionaban lo que estaba pasando ahí. Cuando la sociedad civil empieza a investigar, empiezan a hacer reportajes periodísticos y se descubre todo lo que hicieron, sus cráteres, enorme cráter, todos estuvimos en contra. Tenemos una selva tropical importantes, con todos los animales asociados a este tipo de selvas, como son tapires, jaguares, venado. Si no está mojado el Sascab, a la hora que explota, genera nubes de sedimentos. En el viento, pues igual se van a donde puedan. Igual cubrían parte de la selva que estaba alrededor, como que llegaban a las comunidades, afectando sobre todo niños y ancianos con problemas respiratorios. Imagínate, tiraban como 3, 4 veces o 5 veces al día, que había eso, trum, hacía, y decíamos nosotros, parecía una bomba, ¿no? Sufrí de pulmonía con asma y mis nietos sufrían también. Muchos aquí, los niños siempre tenían tos y gripas, que la tos no se le quitaban, y muchos niños se enfermaban, pero nosotros nunca nos imaginamos fuera por Calica. Llega 2017, y se hace una inspección. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la autoridad ambiental que puede hacer visitas, auditorías o inspecciones, vigilar el cumplimiento de la ley, le hace una revisión. Se supone que les autorizan 14 metros por debajo del nivel freático y hay evidencias por colorimetría y por algunas estimaciones indirectas que que en algunos sitios se pudieron haber ido hasta más de 20, hasta 24 metros, casi el doble de lo que tenían aprobado. Y si lo vemos por hectáreas, el volumen es gigantesco, son millones de toneladas que en ese año extrajeron de manera acelerada. Entonces la Profepa de aquel entonces, 2017, todavía no entraba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, clausuran, y ahí es cuando la empresa se demanda a México ante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. ¿Y qué demanda? Demanda la medida de seguridad y demanda que no lo dejan pedir un permiso forestal, que nunca pidió, pero eso demanda. Y por todo esto son más de $1,500 millones. En 1965, el Banco Mundial tomó la decisión de crear, es decir, un mecanismo de solución de controversias, justamente controversias entre inversión y gobierno,
lo que conocemos como el CIADI, y que por lo tanto lo que introduce es un tipo de tribunal que tiene características muy especiales, muy peculiares, pero que es un tribunal que no pertenece a un solo país. Yo le llamo supranacional, porque realmente no es internacional. Son tribunales a puerta cerrada, donde 3 miembros califican, juzgan y deciden por el futuro de miles de millones de dólares de un país, ¿no? Pues es realmente un sistema neocolonial, ¿no? Cuando se da la descolonización de países de África, empezando por África, pero después también para aprovechar América Latina, es crear un sistema que garantice a las empresas que sus inversiones vayan a redituar al máximo posible. Es decir, que no hayan contrapesos para sus actividades. Este es un sistema muy utilizado por las industrias extractivas, minería, gas, petróleo, pero de todo tipo de industrias, o sea, también de waste management, como se llama en inglés, que es toda la cuestión de residuos tóxicos, agua, plantas de agua, etc. Entonces, todas las políticas públicas que ejerce un Estado, que frenan las ganancias esperadas de las empresas, son susceptibles a estas demandas, ¿no? Es un sistema que ha ido en auge a partir de los años 90 y sobre todo en las primeras 2 décadas de este siglo, con miles de demandas ya interpuestas ante el CIADI. Hay, me parece que alrededor de 1,400 demandas solamente en el CIADI, porque hay otros centros de arbitraje internacional. La mayoría de las demandas no iban más allá de 2 cifras. De una manera muy rápida se pasó a los cientos de millones y las empresas se volvieron cada vez más ambiciosas porque encontraron, es decir, que era, insisto en el punto, que era una forma de financiamiento. Pues así empezó esto, que hoy en día es pues ya un escándalo, ¿no? De cómo los gobiernos tienen que, lo que llamamos el efecto congelador, muchas veces tener que frenar políticas públicas, por ejemplo, para el cambio climático, para enfrentar el cambio climático, por el temor de que vayan a ser demandados. Entonces para mí era como, ¿qué es lo que está pasando? Entonces recuerdo que yo ya tenía contacto con las comunidades y para mí era la comunidad esta que se llama Las Torres de la Paz. Las Torres de la Paz es la primera que está al frente de Calica, está relativamente muy cerca a Calica, ¿no? La caseína y la glicerina. Estas últimas 2 son elementos químicos, ¿okay? Los cuales sirven como estructuras. Cuando yo llegué aquí, era selva virgen. Aquí ya trabajamos, nos costó hacer el camino, cargando agua de cenote.
soy originario de Chiapas, he radicado desde hace 23 años aquí en Playa, un poquito más. Lo que es Riviera Maya ya se estaba sintiendo que ya había trabajo, construcción, zonas hoteleras y todo, entonces ya sabíamos que aquí había lugar para trabajar, entonces por eso venimos acá, porque por nuestros propios paisanos que vemos que vienen y así nos enteramos. Esta toalla lo dejaron muy manchado, para que esté enterada. Bueno, es un poquito complicada la historia porque me vine, ¿no? Porque había perdido a un bebé a los 5 meses. Entonces yo me quité de Felipe Carro Puerto para venir aquí a buscar trabajo, porque pues ya había pasado ese suceso y no estaba muy bien prácticamente emocionalmente. Pero pues ya aquí fue donde me brindaron la mano. Entonces mi gente de Chiapas, todos los que vienen de Chiapas y todos, ellos vienen a buscar, vienen a trabajar para su familia. Somos de 17 estados. También tenemos pueblos originarios que vienen como hablantes de náhuatl, popoluca, de Veracruz, mijes, zapotecos, ¿sí? Y más que nada, pues mayas, que somos celtal, tzotzil, chol, tojolabal. Pues para mí era como, wow, una escuelita es la que es el escudo, ¿no?, de todo esto, y es así como empieza a surgir la idea de defender la población indígena de Torres de la Paz para combatir, para hacer un frente a Calica con Raúl Benet. Habitante del municipio de Solidaridad, coma, habitante del municipio de Solidaridad, ajá, coma, conjuntamente con quienes suscriben a presentar la acción colectiva difusa. En este tipo de arbitraje no acepta, es decir, la contrarrespuesta, es decir, el laudo se lanza, lo tienes que aceptar, tienes que pagar, pero no hay una contrarrespuesta como en otro tipo de situaciones. Sin embargo, hace algunos años se emitió por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, unos principios, una declaración de principios de obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. La idea es que se haga tratado, pero el lobby de las empresas ha impedido, desde hace ya casi una década, que esto se convierta en un tratado, pero por lo menos ahorita es como una declaración de principios. Entonces, revisamos esa declaración de principios y detectamos que la empresa Calica o Vulcan ha violado por lo menos 3 artículos de estos principios. Después de que el gobierno mexicano presentó esto, comunidades afectadas por Calica acudieron a ratificar, es decir, nosotros también, no solo es el gobierno el que se queja de la empresa. Y empezamos a formar el paquete para poder presentarlo primero para que acepten en la Procuraduría Federal de Cancún. Mira, aquí está dice el polígono. ¿Ves? Claro. Pues esta es el área de Calica, el área afectada. Hay otras comunidades por acá y por acá, ¿no? Sí, por acá. Por acá son las que se nos juntaron.
porque de ellos necesitaríamos unas firmas también. Es uno por uno, ir persona por persona, escanear sus INES, recoger sus firmas y todo esto, y ha sido un trabajo arduo, tomando en cuenta que teníamos que tener alrededor de 60 firmas para que puedan aceptar el caso. ¿Y cuál es el fin o cuál es el propósito? El fin es que el juez dicte la suspensión definitiva de la operación de la mina. Se sientan a dialogar el presidente de la República y el CEO, el director general de la empresa, se sientan a dialogar, y pues otros funcionarios del gobierno de México y de Estados Unidos, y llegan al acuerdo de detener las obras, en lo que buscan un entendimiento. Sin embargo, el presidente, en un vuelo de supervisión, detecta que siguen, en un helicóptero detecta que siguen trabajando. Entonces el presidente dice: oigan, no estamos aplicando la ley, ya te cachamos todas estas irregularidades y tú estás mintiéndome, entonces aplíquese la ley, ¿no? El expresidente Andrés Manuel López Obrador le hace un cambio de uso de suelo al lugar, lo que se debió haber hecho hace muchísimos años. Lo hace él, y entonces dice, ahora es un área natural protegida. Y como área natural protegida, pues tú no puedes aquí venir a poner dinamita, ni a explotar, ni a hacer crecer más la mina. Porque ellos allá en Estados Unidos alegan que México expropió. No, México no les ha expropiado. México no se ha quedado con su propiedad, ni esa es la intención. La intención es que no extraigan más caliza y que no hagan más daño al ambiente. El CIADI, y más que nada los abogados representantes de Vulcan Company, alegan de que no existo, de que la comunidad tampoco existe. Y fue por tal motivo que hicimos una actividad precisamente enfrente de ellos, de la compañía. Bueno, ellos dicen que no existe, pero sí existimos. Aquí vivimos, ¿sí? Aquí vivimos. Toda la gente que vive aquí trabajan en hotel, trabajan en la obra, ¿sí? Si nosotros, en mi opinión, los chapanecos, los tabasqueños, los que vienen, son los que más trabajan. La verdad, como dicen, los del pueblo, los de ranchos, somos los que trabajamos. Sí, hasta yo he trabajado de albañil. Yo fui pastero, yo fui pintura, y yo fui a hacer revolcada de cemento y todo. Sí, y es que soy mujer. Y a nosotros nos ven como insecticida, como se le llama, así nos ven, pero somos nosotros los que más trabajamos. Y ellos dicen que somos fantasmas, que no vivimos. Sí vivimos. Y en un mes, 2 meses máximo, es que recibimos la respuesta de que afortunadamente sí se nos aceptaba participar como amicus curiae. Y recuerdo muy bien en esa carta que nos mandó el juez y el por qué se nos aceptaba. Él dice que se nos acepta por ser un caso único en el cual nosotros exponemos una perspectiva diferente, una perspectiva basada en el medio ambiente y en los daños en los pueblos y comunidades indígenas de Playa del Carmen. Porque incluso algunos miembros del CIADI fueron al lugar, a visitar el lugar, y se dieron cuenta del tremendo daño que se había hecho en la zona. Por primera vez, un tribunal CIADI viene a México a revisar qué está pasando. En 30 años
no habían venido. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro pozo, cuando estaba la calica, el pozo de nuestro agua salía blanco, muy blanco, no salía limpio, salía como polvo blanco. Un día que estaba mi nieto aquí, lo bañé con el agua de pozo, le empezó a salir ronchitaje y todo así. Tuvimos que llevar al doctor y nos dijeron que era por el agua. Sacabas tu agua en una cubeta, salía abajo, hacía el doble de polvo. Y arriba sacaba como si fuera grasa. Al irte más abajo del manto freático, lo que estás logrando es que el agua salina empiece a entrar a terrenos lo que se llama la intrusión salina, ¿no? A salinizar terrenos que son agrícolas o que son de otra vocación. En realidad no son lagunas, es el manto freático expuesto, es, digamos, no la cicatriz, sino la herida viva del manto freático. Eso es lo que vemos desde arriba, esas lagunas no existían. Es una destrucción 100% de la selva, el agua, ¿no? Los ríos subterráneos, las cavernas, las zonas arqueológicas. Es una pérdida total, irreversible e irreparable. Todo ese daño que ya le hicieron a la naturaleza, todo ese daño que le han hecho a la gente, cuánta gente ha estado enferma de sus polvos, de sus químicos, todo esto que ellos han causado, ¿no? Muy bien, hola, qué gusto verte. Igualmente. Y nosotros pedimos infraestructura para la gente que vive en las Torres de la Paz, o que haya alguna solución a la problemática como un lugar irregular, ¿no? Estamos en un lugar turístico donde hay presupuesto y nosotros aquí estamos luchando 15 por 15, 20 por 20 y pues las instancias correspondientes en cuestión de ver las tierras no nos dan. Como que si para ellos no generáramos, pero para las minas, las constructoras, como constructoras de casas, le dan licencia de construir, ¿por qué? Porque pagan, o por las corrupciones que hubo antes. Imagínense, son cientos o no sé cuántas hectáreas tenga Calica.
Y nosotros aquí, el pequeño comunidad, no nos quieren reconocer en cuestión de certeza jurídica de las tierras. Y bueno, estamos esperando realmente la resolución del CIADI. No ha sido fácil porque el CIADI pues protege a las inversiones, ¿verdad? El resultado de un juicio puede resultar a favor, entre comillas, de un gobierno, de un Estado, ¿sí? Pero en realidad no gana nada, sencillamente no perdió la demanda. Y generalmente los juicios son en favor de las empresas. El hecho de todo ese dinero de un presupuesto, que siempre es presupuesto federal, podría ser utilizado en política social o en política económica, en desarrollo del país, en vez de estar pagando tantas demandas. En vez que ese gobierno que les paga a Calica, mejor que nos ayuda, nos proteja a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque tanto como el gobierno, cuando él necesita apoyo, ahí vamos a apoyar. Ahora que ella está sentado allá y no nos quiere apoyar, para que tira el dinero con Calica, mejor que nos ayude a componer la calle, mejor que meta una escuela, mejor que vea qué necesidad tenemos aquí en la colonia. Existe un silogismo de vida desde mi punto de vista. Número 1, el derecho a la vida de las gentes que viven alrededor. Número 2, el derecho a tener una vivienda. Número 3, el derecho a un medio ambiente sustentable y sostenible. Y la premisa menor, la de los empresarios, el derecho a mis negocios por encima de toda la vida, por encima, no, pues eso no puede ser. Gana la premisa mayor. Es un Estado contra una empresa. O sea, es una, ¿cómo te diré? Es una asimetría muy fuerte, ¿no? En este caso es México contra una empresa Vulcan enorme, que tiene un lobby en Estados Unidos muy fuerte. Bueno, muchos países se han salido de esto, reformando sus tratados bilaterales de inversión para quitar estas cláusulas leoninas y quitar también la capacidad de las empresas de ir directamente a tribunales supranacionales. Esto incluye países como la India, Indonesia, Sudáfrica, y también en América Latina ha habido países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, que se han enfrentado al sistema, se han salido incluso del CIADI. Recientemente Honduras se retiró del CIADI por la andanada de demandas en su contra, demandas por miles de millones de dólares impagables, ¿sí? De empresas estadounidenses, europeas, etc. Además es un sistema totalmente injusto porque si vemos la mayoría de las demandas son de empresas estadounidenses, canadienses, europeas y en contra de países de América Latina, de África, etc. Es un sistema neocolonial. ¿Qué es lo que te dicen los lobistas americanos a favor de la empresa? Que México va a perder credibilidad, que no va a ser un país que va a ser atractivo a las inversiones extranjeras. O sea, empiezan a usar una serie de argumentos que son realmente falsos. O sea, México no va a decirle que no a las inversiones extranjeras. Lo que sí es que hay que evaluar qué tipo de inversiones queremos en términos de impacto ambiental, en términos de empleo, en términos de tecnología. Es el pedimiento que nosotros hicimos desde el principio a Vulcan Company, que sea, no queremos dinero, muchísimo mejor tener infraestructura para toda la comunidad. Eso sería el gran éxito de esta pelea. Pues si esta empresa triunfa, si el tribunal le otorga la razón,
pues no solo es una derrota para México, yo pienso que esto tiene significado para cualquier país del mundo que quiera defender su medio ambiente, que quiera defender a su gente. Yo creo que se viene para México la posibilidad de una andanada mayor de demandas, sobre todo por los intereses energéticos, petroleros, mineros, de empresas estadounidenses y canadienses también. Mi vuelta a esta secretaría, a este tema y a esta empresa en particular, es mucho más fuerte, porque creo que a lo largo de estos años teníamos razón de haber dicho que no en ese momento, y ahora lo que nos queda es cómo restauramos el daño ambiental. Si la empresa nos ayuda, fantástico, y si no, lo tendremos que hacer como Estado. Pues es uno de los sueños para nosotros que Calica quede como está, como un área protegida, que se deje de explotar y que esto sirva de escarmiento, que esto sirva de como claridad en que un delito ambiental tan grave, porque eso es un ecocidio muy grave, no quede en la impunidad.